8:06. Vamos a esperar un minutico mientras, a ver si alguien está. No sé por qué no, en la primera no me aparecía nadie. Por eso era que no les había dado el acceso, pero bueno, ya los tengo acá todos. Temen, por favor, 2 minuticos más mientras descargo las presentaciones y ya arranco con ustedes. Bueno, chicos, muy buenas noches para todos. Espero que todos estén muy bien. ¿Me confirman, por favor, si en este momento están viendo mi presentación? Sí, señora, buenas noches, profe. Bueno, Sí, entonces señora. espero que todos estén muy bien, que hayan estado muy juiciosos estos días haciendo sus actividades. Importante tener en cuenta, pues, que ya este fin de semana se nos vence el taller para que no dejen a última hora la entrega. ¿Listo? Vamos a iniciar con nuestra sesión el día de hoy. Hoy vamos a hablar un poco de el procedimiento tributario y actividades que estamos desarrollando. Y voy a darles también la introducción al taller que ustedes van a arrancar el día lunes. Para efectos académicos, la grabación en este momento está ya grabando. Entonces, la grabación se hace pues por efectos académicos y también para que ustedes puedan volver a ella. Recuerden que la grabación queda de inmediato en el chat. La publicación en el aula la van a ver hasta el día de mañana después del mediodía. ¿Listo? Profe, pero no sé si de pronto podamos revisar eso, porque la clase pasada en el Teams no hubo ninguna falla, porque si hubiera habido alguna falla te hubiéramos dicho, pero cuando la subiste quedó totalmente distorsionada. Entonces no sé si podemos revisar como eso antes de subirla, no sé si de pronto en YouTube, la calidad, porque la clase pasada la verdad no la pudimos ver, tuvimos que basarnos fue de los ejemplos que mandaste. Bueno, y me parece muy bien que lo hayan hecho. Sin embargo, pues no hay manera de revisar porque YouTube no te modifica los audios, YouTube no te modifica los videos y el Teams quedó con interferencia. Sin embargo, si la herramienta de Teams no es funcional, pues volvemos a la herramienta del aula virtual. Vamos a darle la oportunidad el día de hoy a ver cómo nos va. Si no, entre las siguientes sesiones, todas las programamos y las desarrollamos desde la herramienta de Saba que no nos presenta ningún inconveniente porque no hay otra forma de saberlo. En este momento la conectividad está bien, ustedes me escuchan, yo te escuché, es decir, que todos estamos bien. ¿Cuál es la recomendación? En lo posible ir tomando nota y pues esperemos que al momento de que llegue la grabación no vayamos a tener ningún inconveniente. Pero ¿en qué momento vamos a saber eso? Hasta el momento en que se genere la grabación. ¿Por qué se presentó? No lo sé, no soy ingeniera de sistemas, no les puedo dar ninguna razón técnica del tema. Sin embargo, pues creo que considero yo que se les dieron las herramientas necesarias para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Y pues lamentablemente la grabación no quedó bien. Si esta vez no nos queda bien tampoco, volvemos a la herramienta de Yahoo porque la herramienta de Yahoo no nos presentó ningún problema en la grabación en la sesión que hicimos primero.
¿Listo? Es la única opción que yo veo. Del resto, pues nada, esperemos que no tengamos problema. Igualmente en este momento está siendo debidamente grabada y pues como les digo, ya vamos a saber si queda o no queda bien la grabación hasta el momento en que se ejecute. Si ustedes notan que hay interferencia, que de pronto no escuchan o demás, levanten la manito y con mucho gusto miramos a ver qué puede suceder. ¿Listo? Si alguien no escucha, levante la mano, profe, no escucho, o por el chat, y ahí entonces hacemos la consulta si es un tema de todos o es de una sola persona y miramos cómo lo solucionamos, ¿de acuerdo? Es la única alternativa que tengo, sin embargo, pues muy bien por la sugerencia. Sé que su mayor interés es aprender y creo que parte de eso está en que si la herramienta no sirvió, pues les he enviado material que es hecho por mí misma también para que ustedes lo puedan manejar. Y con ese material estoy segura que pudieron realizar la actividad. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces esta parte de lo de avances a la fecha, bueno, no voy a detenerme en estos avances, solamente recordarles que ya hemos cerrado algunas, algunos RAPs transversales. También está el bilingüismo que ya ustedes lo han presentado. ¿Cuál es la recomendación, chicos? Si ustedes están atrasados en alguna actividad, aquí están todas las actividades. En total, ¿cuántas actividades se han entregado? Se han entregado 25. Entonces, si usted observa, tómele un pantallazo a esta imagen. Si usted observa que de esta imagen hay una que usted conscientemente no la ha presentado, avíseme para activársela y que la pueda presentar porque uno de los lineamientos del SENA es que o todo está en A, porque si usted me pone un D, ese D le afecta todo su proceso de certificación. Incluso les afecta todos los beneficios que puedan tener de ahora en adelante, si que tienen contrato de aprendizaje, si tienen auxilios, si tienen, bueno, incentivos y demás, todo lo que pueda llegar a suceder puede afectar por bajo rendimiento. Entonces, la recomendación, ¿cuál es, chicos? Hagamos un backup de las actividades que hemos presentado a la fecha, que son estas que están acá, y si hay alguna que nos hace falta, pues presentémosla. ¿Listo? Porque ya con esto terminamos actividades de proyecto 1, fase de análisis y estamos en desarrollo de actividades de proyecto 2, que también es fase de análisis. La fase de análisis se termina en mayo y empieza la siguiente fase, pero para yo pasar de una fase a otra, tengo que haber completado todas las actividades de la primera fase. Importante es la recomendación que hago en este momento para que ustedes, por favor, lo revisen. ¿Listo? ¿Cuándo se nos termina la fase? El 24 de mayo y pues nuestro cronograma nos muestra cómo cómo vamos a la fecha. Entonces, en este caso, la recomendación, ¿cuál es? Estar muy pendientes de todas las actividades que tenemos que realizar y no dejarnos colgar en ninguna actividad. Si alguno tiene dudas de pronto de profe, es que yo no sé si presenté todas las actividades o tengo dudas de estas, en las sesiones sincrónicas que hacemos el martes, se pueden unir y ahí podemos validar esa información. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta y de esa manera vayamos todos trabajando como debemos ser. ¿Qué más les cuento? Pues nada, este era como el recordatorio de este. Ya la otra semana, el día 2, empezamos con la nueva actividad de la actividad proyecto número 2. El RAP número 1 de esa actividad tiene 3 entregables. El primer entregable es el cuestionario, que es el que están resolviendo, y el segundo cuestionario, la segunda actividad es un taller que la vamos a revisar el día de hoy, para que vayan empezando a adelantar ese taller una vez hayan presentado el taller pasado. Continuando con el desarrollo de la temática, con base en lo que ustedes van a necesitar para presentar el cuestionario, para presentar todas las actividades, hoy quiero contarles un poquito del tema de lo que es el procedimiento tributario, para que nos vayamos con una idea de lo importante que es este proceso para ustedes que van a ser asistentes, analistas del departamento de cartera. Es súper importante conocer toda esta información porque esto tiene implicaciones pecuniarias para una empresa en caso de incumplimiento, en caso de errores, en caso de pasarnos de pronto de alguna fecha. Entonces, muy importante tenerlo en cuenta.
Recordarles que todo lo que tiene que ver con lo tributario es directamente con impuestos. Impuestos directos, impuestos indirectos, que los mencionamos la sesión pasada, pero que solamente lo recuerdo para que quienes no estuvieron en la sesión y por temas de la grabación no hayan podido escuchar esta parte para que la puedan recordar. ¿Listo? Entonces, tenemos los impuestos directos, que son los impuestos que salen del bolsillo del contribuyente. Estos son el impuesto de renta, que es un impuesto nacional que se declara directamente a la DIAN. El impuesto de vehículos es municipal, el ICA, predial, valorización son municipales. Municipales o departamentales. Menciono el término departamental porque es el término que usan en el cuestionario para diferenciar los impuestos que se le pagan a la nación y los impuestos que se pagan en la ciudad o el municipio o en la gobernación donde está el contribuyente. Y están los impuestos indirectos, que son impuestos que se pagan y están, quien los declara es el intermediario, quien los paga es el consumidor final y quien los usa es el recaudador de impuestos, que en este caso es la DIAN. En estos impuestos tenemos el IVA y el consumo. De impuesto al consumo tenemos dos clases. El consumo nacional, ¿qué graba el consumo nacional? El consumo nacional graba todo lo que son líneas telefónicas. Ustedes me dirán, ¿en serio, profe? Sí. Vaya a su factura del plan de internet o del plan de teléfono, más bien del plan celular que usted tenga, y revise el detalle y ahí se va a dar cuenta que en ese plan le han incorporado dos impuestos, impuesto al consumo e impuesto del IVA. Está dentro del plan, pero al momento de elaborar la factura hay que detallarlos porque los impuestos no son de la empresa, son del Estado. Y está el impuesto al consumo departamental, que es el impuesto que se cobra sobre el consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos y otros productos, que ese sí lo establece el departamento, el municipio, la gobernación, y ahí define fechas de pago, tarifas y los formularios de presentación. El impuesto del IVA, todos lo conocemos, que es el que pagamos en todo. Si usted va a un Éxito y compra unos zapatos para el estudio de su hijo, se va a dar cuenta que el valor que usted pagó de esos zapatos incorporan algo que es subtotal y el IVA. Si usted va al de uno y compra los artículos de aseo, se va a dar cuenta que en esos artículos de aseo pagó el valor del producto más un IVA que está detallado, porque ellos dicen, bueno, es IVA del 19%, es exento de IVA o es IVA del 5%. Ese IVA lo paga el consumidor final, casi que todos los IVA los pagan las personas naturales que somos esos consumidores finales. Pero lo recauda la DIAN a través de un comercializador, es decir, usted lo paga cuando compró, esa empresa suma todos esos IVAs y los declara al Estado. Ya habíamos hablado un poquito de las retenciones en la fuente, en este no me voy a detener porque sé que ustedes lo aplicaron, lo hemos visto, hemos hecho ejercicios de esto solamente para recordarles que una de las obligaciones formales para los contribuyentes es retener en la fuente. Y retener en la fuente, ¿qué indica? Pues que usted de las compras que realiza, porque el que retiene es el que compra, usted va a tener una parte de esa compra para, a nombre de esa persona a quien usted le compró, declararle al Estado ese abono. Y eso lo que va a hacer es que va a ayudar a que el Estado tenga flujo de efectivos, porque hay algunos impuestos, como el impuesto de renta, que se declaran anuales. Si el Estado esperara que ese impuesto se pagara al año, pues muy seguramente el contribuyente primero no va a tener el total de la plata al final de año y se va a empezar a endeudar un poquito más de lo que se quedan endeudados cuando ya han hecho abonos. Y aparte de eso, pues con qué trabajaría el Estado si no le está entrando plata. Entonces, las retenciones en la fuente lo que hacen es que aumentan el flujo de efectivo en el Estado y para la empresa le genera un abono a esa deuda que va a pagar posteriormente. Cuando hablamos de obligaciones tributarias, ¿a qué nos referimos? Si esta
este slide lo saqué directamente de su material de estudio. Es decir, si ustedes van y descargan el material de estudio que tiene que ver con impuestos, van a ver esta gráfica. Y esta gráfica nos dice, mire, tenemos impuestos nacionales, nuevamente nos hace el resumen, IVA, renta, consumo, patrimonio, el régimen simple de tributación entra ahí y tenemos impuestos departamentales, que esos impuestos son licores, cigarrillos, loterías, y los municipales, impuesto predial, vehicular, industria y comercio. También nos habla de los elementos del impuesto. ¿Qué son los elementos del impuesto? Los sujetos que intervienen en todo el proceso del recaudo y pago del impuesto. Y esos son 5 para todos los impuestos. Está el sujeto activo, que es quien usa ese dinero, es decir, la empresa del Estado. Está el sujeto pasivo, que es la empresa que lo paga, ya llámese la empresa o llámese consumidor final. Está el hecho gravable, que es el concepto sobre el cual se paga el impuesto. Está la base, que es el valor sobre el cual voy a liquidar el impuesto, y está la tarifa, que es el porcentaje. Esos son los 5 elementos del impuesto. Tipos de impuestos. Entonces ya habíamos hablado de directos e indirectos. Tenemos régimen tributario. Y ahí en este estamos hablando del régimen ordinario para efectos de renta, que es el que declara renta a la tarifa que está a la tarifa general. Tenemos un régimen especial, que es donde pertenecen las entidades sin ánimo de lucro, las fundaciones, las ONG. Y tenemos el régimen simple de tributación, que es donde están los pequeños contribuyentes y que están empezando en ese tema de la formalización, de adecuar su contabilidad, no tienen los topes para presentar todos los impuestos como están estipulados, sino que los van presentando uno al año con unas características especiales, pero que si se pasan de ahí, van a cometer el error de que pueden sancionarlos en caso de que no se pasen al régimen ordinario. Me explico. Usted puede ser régimen simple de tributación hasta que no incumpla ninguna de las condiciones. Pero si usted incumple una condición, automáticamente pasa a régimen ordinario y tiene que cumplir todo con lo que está estipulado. Y si no lo hace, ahí es donde empiezan las sanciones y por eso es importante el procedimiento tributario. Están las responsabilidades tributarias, que son súper importantes para poder establecer si una empresa declara todos los impuestos como régimen ordinario, como especial o como simple de tributación, y es el inscribirnos en el RUT. Adicional, hacer declaración simplificada para pequeños contribuyentes en el caso de los regímenes simples de tributación. Pero usted, para poder tener como la apertura todo el abanico, lo que son los impuestos y demás, pues su primer paso es inscribirse en el RUT. ¿Qué sucede? Ustedes me dirán, profe, pero un pequeño contribuyente se inscribe en el RUT. Claro. ¿Un no declarante se inscribe en el RUT? Claro que se inscribe. Todos tenemos que estar inscritos en el RUT si ejercemos actividades comerciales o de servicios personales también. Pero el llevar o no llevar la contabilidad ya empieza a depender de los ingresos, de la actividad laboral que usted realiza, y también depende de si cumple o no cumple con los topes que están establecidos para que ese deber formal lo realice. ¿Listo? Cuando ustedes empiezan a desarrollar todas sus actividades, pues empieza también todo lo que es el procedimiento tributario. Y el procedimiento tributario es el que revisa que se haga la declaración a tiempo, que se haya hecho todo ese proceso de declaración correctamente y que no haya que sancionar. En caso de que haya que sancionar, pues es el que emite las notificaciones, va y revisa, hace liquidaciones sugeridas y bueno, empieza todo el tratamiento. El marco legal del procedimiento tributario dice que es el conjunto de normas y pasos que regula la relación entre la entidad del Estado que recauda los impuestos y los contribuyentes. El objetivo central de este procedimiento, ¿cuál es?
Su propósito fundamental es verificar, controlar y asegurar el recaudo eficaz de los tributos de acuerdo con la ley vigente. La garantía de cumplimiento es que garantiza que las obligaciones fiscales sean cumplidas de forma correcta, oportuna y manteniendo la equidad fiscal. Esto empieza con una primera fase, que es la presentación de las declaraciones de impuestos. Entonces, cada año, cada periodo, bimestral, cuatrimestral o anual, los contribuyentes están obligados a presentar todas las declaraciones. La DIAN lo que va a establecer que es los formularios oficiales, los plazos para cada tipo de impuestos y los plazos y los formularios. Que es importante que se cumplan tanto plazos como formularios. Incluso la DIAN tiene muesca, o bueno, tiene la página virtual de la DIAN, que uno registra su número de NID, crea un usuario y con ese usuario y con esa NID, ahí ya entramos a descargar el RUT, actualizar el RUT y hacer todo el proceso de declaración, liquidación y pago de impuestos a través de la página virtual de la DIAN. El segundo paso, ¿cuál es? Primero, pues cumplo con ese deber formal de declarar impuestos. Mi segundo paso dice fiscalización por la DIAN. Es decir, ahí es donde cuando usted declara, la DIAN empieza a revisarle. Y está una revisión integral que se revisa la información declarada y se cruza con información de base de datos que tiene la DIAN. ¿Y esas bases de datos de dónde van? ¿De dónde llegan? De los medios magnéticos, de la factura electrónica, de la nómina electrónica de ventas y todo lo demás. Vienen las modalidades de fiscalización. Entonces, estas pueden incluir auditorías presenciales, cruces automáticos de información y notificaciones formales. Viene documentación requerida, entonces ahí es cuando la DIAN necesita hacer una aclaración y le dice, venga, señores empresa, necesito que me explique esto. ¿Y qué tiene la obligación el contribuyente? Pues de darle a la DIAN lo que está pidiendo. Si la DIAN le está diciendo, deme la relación de todas sus facturas de venta, detalle y todo, usted lo tiene que hacer, aunque ahorita ya eso no lo pide. ¿Por qué? Porque lo tiene. ¿Y de dónde lo tiene? Pues de la facturación electrónica de venta que generan los contribuyentes. Pero sí habrá información que todavía no se está reportando y que la DIAN necesita para corroborar que la información de sus impuestos o sus declaraciones está bien, y si la requiere, pues sí o sí hay que presentarla en el tiempo que se estipula. La determinación de la obligación tributaria, ¿cuándo se da? Usted presentó la declaración, la DIAN hizo una revisión y encontró una diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la DIAN? Le emite un comunicado diciéndole, mire, en la revisión de esto se identifica que hay errores y que su declaración sugerida es tal. ¿Y usted qué es lo que tiene? Y le da un plazo para el cumplimiento. En ese plazo usted puede hacer un recurso en el cual manifieste si está de acuerdo o no está de acuerdo. Si no está de acuerdo, puede pedir una segunda revisión y manifestar por qué no está de acuerdo. ¿Listo? Y si está de acuerdo, pues pagar en el plazo lo que haya que pagar por sanción de corrección, más la diferencia de lo que se haya podido presentar en el impuesto. Y ya en la cuarta fase está el cobro de impuestos. Entonces, para ese cobro de impuestos que se hace directa, o sea, el cobro se hace una vez se genera la declaración, y cuando hay que hacer un ajuste, pues una vez ya queda en firme la nueva declaración. En firme no, una vez se presente la nueva declaración de corrección. La DIAN genera el recibo de pago y le da la opción de pagar en efectivo en bancos, transferencia electrónica, elaborar cheque u otros medios que lo puede hacer de forma directa en el banco. Pero si usted lo quiere hacer por su cuenta bancaria a nivel de transferencia, lo puede hacer. ¿Qué sucede si no se cumple con un pago? Pues el cumplimiento en el pago genera intereses de mora, recargos y la activación del cobro coactivo, y donde empiezo a cobrarle sanciones también por el incumplimiento. ¿Cuáles son esas medidas correctivas que se establecen en este procedimiento tributario? Entonces, en caso de persistencia en el no pago, la DIAN puede proceder al embargo de bienes, cuentas bancarias y otros medios legales.
Yo entiendo que como asistentes, auxiliares contables, analistas, no vamos a llegar hasta este punto de decir yo hago el impuesto, lo presento, lo declaro y va a ser mi responsabilidad si la empresa no hace bien eso, porque no, digamos que nos estamos formando para llegar hasta allá cuando seamos contadores, pero aquí lo que nosotros proveemos es la información, el borrador, pero quien define la declaración para presentar y todo que esté bien es el contador y el revisor fiscal. ¿Qué sucede? Y alguna vez yo conocí una empresa en la cual le tenían embargados los inventarios y los activos fijos. Cuando no se paga un impuesto, ¿qué hace la DIAN? Listo, no me pague. Entonces le llega la notificación, le queda embargado. Y ese embargo significa que usted no puede mover eso sin el permiso de la DIAN, porque donde lo mueva va otro delito. Mal uso de los recursos públicos. Y hasta que usted no me pague, no se los desembargo. Entonces, las cuentas bancarias, ¿qué es lo que hacen? De una le sacan todo lo que tenga. Y usted no puede moverlas, porque el cliente que entre y le consigne, platica que se va para ese embargo. Los activos fijos, usted los sigue teniendo en su empresa, pues la DIAN no se las va a trasladar si es una casa o una bodega, pero usted tiene que demostrar que la casa, la bodega, sigue en buenas condiciones. Y si tiene maquinaria, ponen a una persona que vaya periódicamente a revisar que la maquinaria esté en buen estado y que no se haya deteriorado y que usted no le esté dando mal uso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando usted cumpla con su obligación. Una vez ya usted cumple con la obligación, se hace el procedimiento de desembargar todo eso si es que quedó algo para algo después de todo el tiempo que se tuvo embargado. Pero eso es delicadísimo. Como por ejemplo, y hago un paréntesis. Ahorita a muchos, alguna vez nos ha tocado, y Dios permita a mí no me vuelva a tocar, ser jurado de votación. Si anteriormente las personas fallaban y no pasaba nada, existe una sanción, claro, la sanción va como por los 10 salarios mínimos, así que hágale cuentas. Pero entonces ahorita, ¿qué es lo que hace la registraduría con el permiso de la superintendencia? Si usted falla, le embargan sus cuentas, le embargan su sueldo hasta que no pague la sanción. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted es notificado y es llamado para hacer esa actividad, preséntese, porque si usted no se presenta, se va a quedar con una deuda grandísima con el Estado y eso de verdad que afecta muchísimo, es mucha plata. Sé que no es algo agradable porque yo lo he vivido y me ha tocado muy duro y no me gusta y le pido a Dios que ojalá no me toque, pero si en algún momento llegase a tocarles a ustedes, chicos, pilas con eso, que eso es delicado. No vayan a dejar pasar eso. Eso es como esa es una contribución que usted hace al Estado que si no la cumple, miren el problema en el que se mete. Obligaciones formales de los contribuyentes. Entonces, eso ya ustedes lo vieron cuando hicieron todo su proceso de generación del paso a paso para crear empresa. Entonces está la inscripción en los registro único tributario, en el registro mercantil, sacar el RUT, el permiso de facturación y presentar todas las declaraciones a tiempo y atender diligentemente cualquier requerimiento de la DIAN. Facultades y herramientas de la DIAN en la fiscalización. Entonces, la DIAN tiene facultad para verificación documental, citas o interrogatorios y tiene instrumentos legales. Es decir, la DIAN tiene la facultad para hacer todo el proceso de fiscalización, de revisión y de cobro, tanto de los impuestos como del incumplimiento del tema de la facturación electrónica de venta, porque él es el encargado de precisamente de supervisar su buen funcionamiento. Tipos de sanciones que se pueden presentar en una declaración. Están las omisiones de información, la falsedad en declaraciones, que esta es gravísima, es decir, que identifiquen que usted con dolo o sin dolo, es decir, con culpa o sin culpa, está mostrando información que no es correcta o que no es real. Incumplimiento de deberes formales, chicos. Si hay alguna pregunta, claro, con mucho gusto me levantan la manito y yo los dejo participar, ¿vale? Incumplimiento de deberes formales y errores de cálculo o errores aritméticos.
Estas sanciones, ¿cómo impactan? Pues muchísimo, porque la empresa no cuenta con dinero para pagar sanciones y en este caso le tocaría pagar una sanción. Y para eso, pues es importante que la empresa cuente de base en ese caso, con un contador. Si tiene un proceso jurídico, entonces tiene que ya contar con un abogado tributarista que junto con el contador se van a hacer cargo de revisar el proceso. El contador debe justificar si están o no están de acuerdo con ese procedimiento que se le está ejecutando y el abogado lo pasa pues en términos legales a la DIAN la respuesta de si están o no están de acuerdo. Pero en ese caso ya hay que intervenir con una asesoría especializada que va a generarle más platica o más pagos a la empresa. Claves para un cumplimiento tributario exitoso. Primero, declaraciones completas y veraces, documentación organizada. Toda la documentación de la empresa tiene que estar súper organizada. Mañana. Bueno. Respuestas oportunas a los requerimientos y asesoría profesional. Cuando ustedes sean empresarios con todos los proyectos que están planteando y ya estén ganando mucha plata, saquen un buen rubro para un buen contador y un asesor financiero. No les dé pesar pagar eso porque eso les puede salvar a ustedes de muchas sanciones y de muchos problemas a nivel tributario. Entonces, ese es un rubro que sí o sí debe estar dentro de los presupuestos. ¿Qué tipo de sanciones hay, chicos? Tenemos sanciones pecuniarias, económicas, correcciones, temporaneidad y sanciones por facturación. Tenemos sanciones morales como cierres de establecimiento, cierre por evasión, declaración proveedor ficticio y emplazamiento por no declarar, que eso tiene publicación también. Y penales, no pago el IVA o no pago de la retención en la fuente. Es súper delicado. Estos dos, ¿por qué? Porque la retención en la fuente es un dinero que usted le está descontando a la persona que le vendió la mercancía, que no se la pagó a él, es decir, es un dinero que no es de la empresa, es de ese proveedor y que a nombre de ese proveedor lo va a declarar y lo va a pagar en la DIAN. Y el IVA tampoco es de la empresa, el IVA es del consumidor final que ya lo pagó cuando compró. Entonces, la empresa no puede dejar de pagar impuesto a las ventas si le sale a pagar porque ese impuesto no es de la empresa, ese impuesto es del consumidor final que ya lo pagó. Entonces, como el consumidor final ya lo pagó, es obligación de la empresa declararlo a la DIAN. ¿Qué es el régimen sancionatorio en Colombia? Para poder sancionar todo eso, pues existe un régimen que nos establece, está establecido desde el Estatuto Tributario, Decreto 920 del 23 y todo lo que tiene que ver con protección fiscal. Las sanciones, pues, están fundamentadas en los artículos 637, 640, 47, 48 y 58 del Estatuto Tributario que establecen el marco sancionatorio completo. ¿Qué tipos de infracciones encontramos? Inexactitud en declaraciones, evasión pasiva, extemporaneidad y omisión de inscripciones en el RUT. Mecanismos de reducción de esas sanciones, pues encontramos el artículo 640, 701 y 703 del Estatuto Tributario que permiten disminuir multas mediante corrección voluntaria y hay veces cuando hacen las, ¿cómo es que se llaman? Las jornadas de ponerse al día, algunos contribuyentes aprovechan y les va muy bien porque les descuentan casi el 50% del valor que tenían que pagar en intereses de mora, en sanciones, y eso es un beneficio económico de lo que puedan estar debiendo. Todas las normas citadas corresponden a la legislación vigente. Igual está, ustedes empezaron una carrera que es bastante dinámica y que si son juiciosos viendo noticias económicas, se van a dar cuenta que tiene cada año muchas particularidades y muchos cambios. Entonces, esto le va a permitir a usted estar todo el tiempo actualizado. ¿Cómo se clasifican las sanciones tributarias?
Entonces, el artículo 648 del Estatuto Tributario nos habla de la sanción por inexactitud, donde encontramos el 15% sobre la diferencia en ingresos y patrimonio en las declaraciones. A nivel grave, puede llegar a pagar el 100% sobre la diferencia de impuestos en liquidación oficial o el 200% a nivel gravísimo en caso de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes. Entonces, depende de la gravedad de la inexactitud, va también a evaluarse la DIAN va a establecer el porcentaje de la sanción. Está la de por extemporaneidad, el 5% del impuesto a cargo por cada mes o fracción de retraso, con un tope máximo del 100% del valor del impuesto, y este aplica desde el día siguiente al vencimiento del plazo. Y sanción por evasión pasiva, artículo 658, donde habla de multas proporcionales según la gravedad de la conducta. Consideración de reincidencia de antecedentes de contribuyente, puede incluir sanciones penales en casos extremos. Ejemplos prácticos: omisiones de retención, no declarar retenciones o declarar por valor inferior, genera sanción del 100% de impuesto de la omisión. Costos o deducciones inexistentes, declarar conceptos que no cumplen requisitos legales, el 200% del beneficio que supuestamente se obtuvo por esa inclusión de costos o deducciones inexistentes. Presentación extemporánea, declaración fuera de plazo, el 5% mensual sobre impuesto con tope del 100%. Y incumplimiento en el RUT, no inscribirse o actualizar el RUT genera sanciones monetarias específicas según el artículo 658 del Estatuto Tributario. El régimen sancionatorio, pues está dentro del decreto 920 del 2023, que compila la ley 609, marco anterior del régimen sancionatorio aduanero, y con un fallo de la Corte Constitucional declaró inexigible de aspectos claves. El decreto 920 del 2023 es el nuevo marco normativo vigente y actualizado para este tema. ¿Cuáles son las innovaciones principales dentro de este? Aplicación de causas de decomiso con propiedad, con proporcionalidad, sanciones graduadas según gravedad de la infracción y mecanismo de revisión por apresiones para garantizar legalidad. ¿Cuál es el objetivo de este marco regulatorio? Fortalecer el control aduanero nacional, facilitar comercio legal y transparente y combatir efectivamente el contrabando. Esto es lo que tiene que ver con la parte aduanera. Cuando hablamos del aduanero, hablamos de lo correspondiente a importaciones y exportaciones y legalización de compras hechas fuera de Colombia. Tipos de infracciones aduaneras y sanciones. Tenemos incumplimiento documental, omisión o subdeclaración, contrabando y falsedad documental. Procedimiento para el importe de sanciones, entonces emisión de acto administrativo, el mismo procedimiento para los otros incumplimientos, oportunidad de reducción, intereses moratorios, recursos y defensa. Entonces, digamos que dentro de todo el procedimiento tributario siempre va a haber la oportunidad para que el contribuyente haga una aclaración al respecto y trate pues de evitar un pago pecuniario muy alto. El impacto y recomendaciones para contribuyentes. Primero, estrategias de prevención, es decir, sabemos el cumplimiento de la norma, aplicar la norma, no más. Actualización del RUT constantemente en lo que pueda haber generado algún cambio, interpretación legal adecuada y asesoría especializada. Resulta que en la norma siempre va a haber algo que se llama vacío de la norma, y el vacío de la norma son como esos espacios que dan pie a una interpretación diferente. Cuando ocurre eso, la empresa, ¿qué debe hacer? Pedir un concepto a la entidad que promulga la norma para poder entender un poquito más, donde prime, obviamente, lo que diga la norma, pero con ese concepto se evalúa si
la aplicación está haciéndose de forma correcta y si la empresa pues sí está cumpliendo. Entonces ahí hay que tenerle mucho cuidado con el tema del vacío de la norma, porque si no, si hay una interpretación diferente puede generar pues algunas situaciones bastante desagradables con el tema de ese procedimiento tributario, el comprobar y el verificar y demás. El sistema riguroso por equilibrado, conocimiento normativo y transparencia en la ejecución. ¿Listo? Siempre, chicos, ¿cuál es la invitación? Mantenernos informados y actualizados. Resulta que el año pasado, ya ahorita en marzo más o menos, se cumple un año, hubo una noticia y fue bastante polémica porque el presidente de la República bajó las bases de retención en la fuente. Entonces, las retenciones de 27 VTs, la base de 27 VTs las bajó a 10 VTs. Y la de 4 VTs la bajó a 2. ¿Y eso qué significa? Significa que más empresas, o más bien que la empresa tiene que retener sobre compras de inferior valor y eso va a implicar pues que le entre más dinero al flujo de caja del ARIAN. El contribuyente va a seguir pagando el impuesto normal. Lo que pasa es que durante el año va a abonar más porque le van a retener sobre una base inferior. Y fue bastante polémica, claro, porque dijeron los contribuyentes y una vez entraron y dijeron, oiga, yo no contaba en mi presupuesto con que de retenciones este mes voy a pagar 10 millones y resulta que con esto se me dobla el pago a 20. Entonces, mientras empezaron a adecuar, así pelear en lo que sea, igual el cambio, el cambio se generó y a la fecha las bases siguen como se hizo en ese decreto de actualización tributaria. Por eso les digo, chicos, nuestra profesión es bastante activa y tiene cada cosa, es algo nuevo. Por ejemplo, el salario mínimo, yo creo que más de uno, cuando salió hace 2 semanas, que que el Consejo de Estado había suspendido, había hecho improcedente el decreto de salario mínimo y dieron 8 días, todos de una vez empezamos a pensar, bueno, ¿y si le bajan al salario? No le van a bajar al arriendo, no le van a bajar al transporte ni nada, y el que va a sufrir más, ¿quién es? La persona que se gana un salario mínimo porque va a ganar menos, pero va a seguir pagando lo que ya le habían ajustado en el mes de enero. Adicional, en todo lo que tiene que ver contablemente, pues había que hacer ajustes para la liquidación de la nómina y todo. Finalmente, a los 8 días que resolvieron mantenerlo porque estaba una justificación y una sustentación adecuada para establecer eso. Pero nuestra profesión siempre es cambiante, así de que, chicos, ¿cuál es la recomendación? Aprender a ver noticias o a leer en el ámbito jurídico y bueno, en otros periódicos que sean confiables, todo lo que tenga que ver con la parte económica y tributaria, y de esa manera no vamos a tener problemas cuando tengamos nuestras propias empresas o cuando ustedes estén trabajando en temas, sobre todo tributarios. Chicos, hasta aquí es como la parte de la conceptualización. Sé que he hablado mucho, sé que es demasiada información, pero toda esta conceptualización va a servir para después como que llevarla y entender un poquito cómo se aplica en la empresa. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Levanten la mano, por favor. Díganme si está quedando claro el tema. Si me están escuchando bien, recuerden que quedamos con el compromiso de que si de pronto teníamos alguna interferencia, de una vez íbamos a notificar para que no nos fuera a quedar de la grabación con errores. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Todavía estamos aquí en la sesión? Ya quiero escucharlos. Alexander, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? La profesora, buenas noches. ¿Todo bien? Sí, señora. Bueno, muy bien, David, bienvenido. Espero que todo esté bien. Chicos, acuérdense de ponerse al día este fin de semana y entregar
todas las actividades. Isabela, buenas noches. Una manito para saber que estás acá. Karen, Katherine, Laura, Helber, Nubia. Tú, Buenas Eni, ¿cómo has noches. estado? Buenas noches. Jamie, ¿cómo han estado? Muy buenas noches para todos. Bien, Buenas bueno, noches, profe. bueno, muy buenas noches para todos. Yo sé Buenas que entré de noches. una a saludar y al temático porque entiendo que esta hora es bastante fuerte y pues la idea es tampoco hacerlos trasnochar mucho. Isabel, Isabela, tienes tu manito levantada. Cuéntame, ¿alguna pregunta? Hola, buenas noches. Eh, Tienes tu micrófono cerrado, Isabela, parece que lo cerraste. Bueno, Isabela, mientras te desocupas, vamos a darle la palabra a Natalie, que Natalie también hace ratico tenía la mano levantada. Natalie, cuéntanos. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta es sobre el taller de impuestos, aunque pues ya viendo tu título de presentación, sé que nos vas a hablar sobre fecha de entrega. Era sobre eso, porque aparece en la plataforma, parece que tenemos que entregarlo el 1 de marzo. Entonces tenía esa dudita. O creo que estoy No, no te preocupes, ya te errando. escuché. Estoy mirando acá estoy mirando, voy a mirar el cronograma. ¿Por qué no? Espérame, vuelvo a revisar. Espérame que está ya una, no sé. Un momento, por favor, revisamos. Cronograma, fase de análisis. Entonces, ya estoy acá, voy a compartirles, igual ahorita voy a compartir pantalla completa para que todos puedan observar bien. Listo, recuerden que cuando yo estoy en pantalla completa, no veo los chats, entonces cualquier cosita yo les aviso si podemos abrir la esta. Entonces aquí, mi cronograma. Dentro de mi cronograma tengo de que el cuestionario impuestos nacionales y territoriales se me cierra el 1 de marzo. Y el 2, iniciamos el taller de elementos de impuestos territoriales y nacionales hasta el 15 de marzo. Entonces la pregunta, ¿cuándo es el 15? Pero eso no quiere decir que tenga que entregarlo el último día. Si usted lo puede entregar el 2, buenísimo, porque ya puede empezar con el taller registro de impuestos territoriales y nacionales, que con seguridad va a ser muy parecido al que acabamos de hacer. ¿Listo? Entonces la recomendación, ¿cuál es? Si ustedes pueden ir adelantando de una, porque todo tiene ya la posibilidad de que usted entregue. Sin embargo, pues nosotros ponemos unas fechas para que ustedes también puedan avanzar. ¿Listo? Aprovechando esta situación que estoy acá en el aula, entonces me voy a ir a mis actividades de proyecto 2 y voy a descargar el taller. El taller se llama Taller Elementos de Impuestos y Territoriales Nacionales, que es esta primera parte. Entonces recuerden que ustedes entran a la actividad, le dan clic para acceder al anexo. Aquí está el anexo. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Solo leerlo para que ustedes se vayan con la idea de lo que tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, el taller nos dice, mire, ¿cuáles son las partes del taller? Entonces, en esas partes del taller tenemos una portada y nos está dando los datos que debe de tener: nombre de la institución, título, ta, ta, ta. Recuerden que la primera sesión yo les dije, sea en Excel, sea en Word, debemos de respetar estos tips que nos están dando. ¿Listo? Debe tener un índice, señale a todos los apartados del taller la página a la que corresponde cada uno. Y buenísimo si pudiéramos este índice ponerle, ponerle hipervínculo para que al momento de darle clic sobre ese índice,
de una vez nos lleve a el tema que vamos a buscar. Debe contener una introducción, es decir, una redacción donde usted presente el taller y nos cuente por qué es importante que revisemos esa actividad. El objetivo es, bueno, ¿y para qué está haciendo el taller? ¿De qué le va a servir? Y el desarrollo y las conclusiones. Eso es el esquema en que lo va a presentar. Ahora acá trae referencias, aquí mucho cuidado porque hay que empezar a colocar las referencias bibliográficas. Si este no va a ser solamente el documento de formación del aula o la clase que hicimos con la profe, perdón, o la orientación que se hizo con la instructora. No, aquí voy a incluir todo lo que he consultado para llegar al conocimiento de lo que estoy haciendo. Las márgenes son solamente cuando esto aplica cuando lo voy a presentar en Word o en PDF. Si lo hago en Excel, pues ya sabemos que las márgenes no van a aplicar. ¿Listo? Contenido del taller que dice, estimado aprendiz, con el fin de profundizar en los diferentes impuestos en Colombia y la importancia del adecuado cálculo, se solicita desarrollar la siguiente actividad. Primero, elabore el siguiente cuadro comparativo. Concepto, entonces usted va a tener que ampliar el conocimiento, no solo con lo que vimos acá, ni con lo que está, sino con otras cosas que busque, que es una tasa, una contribución y un impuesto. Una vez usted tenga claro qué es tasa, contribución e impuesto, va a entrar y lo va a definir con sus propias palabras. Propias palabras es que si yo copio este texto y lo busco en la web, no voy a encontrar que otra persona ya lo publicó. ¿Listo? Y coloco el ejemplo de que es un pago de una tasa, una contribución y un impuesto. En mi punto 2 dice diligencia el cuadro comparativo de impuestos teniendo en cuenta la normatividad legal vigente. Entonces aquí es donde yo voy a entrar a hacer también la ampliación. La profe ya me habló del concepto del impuesto, que es un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, que es una base gravable, un tarifa y bueno. Ahora voy a ampliar más este conocimiento. ¿Dónde la puedo ampliar? Chicos, la información está en el estatuto tributario. La información está en la web, la información también la tienen en su material de estudio. Usted lo que debe hacer es consolidar, ¿listo? Y cerciorarse de que esto sí esté aplicable a Colombia. Aquí no vayamos a salir con temas que no sean de Colombia, ¿listo? Y si va a ser temas de, bueno, acá están todos los que podemos conocer, de ICA, usted tiene que definir en qué municipio lo está consultando. ¿Listo? Porque las tarifas de ICA de Bogotá no son las mismas de Cali, Medellín, ni siquiera las de Girardot, Melgar, que son las ciudades más cercanas. Son diferentes. Entonces, tengo que decir en qué ciudad lo estoy consultando. Termino mi cuadro del impuesto y me voy con el tercero. El tercero dice, con el fin de identificar los diferentes bienes y servicios gravados, exentos y excluidos, se solicita realizar la siguiente tabla de conceptos. Entonces, primero definir qué es un bien gravado y un servicio. Chicos, ¿me permiten un minuto, por favor? Aló, buenas noches. Sí, señora. Aló. Bueno, chicos, entonces íbamos acá en cómo desarrollar. Ay, ¿dónde está? ¿Cómo desarrollar? Entonces aquí tenemos que considerar qué es un bien grabado, qué es un servicio grabado. Entonces lo voy a definir. ¿Cuáles son las tarifas y cuáles son los ejemplos que hay de bienes y servicios grabados, exentos e excluidos? Después dice, realice 6 ejemplos de transacciones comerciales donde se observa la aplicación del IVA entre los diferentes regímenes. Compras, ventas, devoluciones en compras y devoluciones. Acá
En estos 6 ejemplos, como usted ya sabe cómo hacer un registro contable, lo debe de plantear y desarrollar. Porque aquí ya me están hablando de diferentes regímenes, es decir, ya tengo que tener claro el declarante, no declarante, gran contribuyente, autorretenedor y el régimen simple de tributación. Realice el concepto, características y requisitos de los contribuyentes, no contribuyentes responsables y no responsables. Entonces acá, digamos que este punto 5 lo debimos de haber hecho antes del 6, pero no pasa nada. Igual acá hago la contextualización. En el punto 6 dice, realice la siguiente rejilla de conceptos sobre la temática de retención en la fuente y sus elementos. ¿Qué es retención en la fuente? ¿A qué impuestos aplica? Que lo hemos visto estas últimas clases. ¿Cuál es el hecho generador? Conceptos y tarifas. Acá pues usted va a encontrar muchísima información. Fíltrela de tal manera que el trabajo le quede entendible y que sea solamente lo que usted tiene claro. Porque usted me puede pasar trabajos de, no sé, 50 hojas. Pero si yo le pregunto en una sesión en línea, mira, tú en la página 20 me escribiste esto, ¿me puedes explicar qué es para ti? Y no me lo puedes explicar, pues prefiero que me des un trabajo de 10 hojas, pero que me puedas explicar todo lo que entregaste. ¿Listo? Aquí no se trata de extensión, sino de calidad. ¿Quiénes son agentes retenedores, obligaciones del agente de retención y quiénes son autorretenedores? Investiga la tabla de retención en la fuente ideica vigente, preséntala en el documento. Entonces acá yo puedo poner un hipervínculo que me lleve a donde la consulté y donde la podemos para no pegar todas esas hojas porque es bastante largo. ¿Cómo aplica la retención en la fuente entre regímenes? Realice 6 ejemplos, chicos. Mire, ustedes la pueden hacer fácil. Acá los plantea y acá los desarrolla. Y listo. Ahí tienen sus 6 ejemplos. Menciona el concepto, características, requisitos y obligaciones del régimen simple de tributación. Indique los requisitos que debe cumplir la persona natural para declarar renta. Realice un cuadro comparativo donde se observen los elementos del impuesto. Mencione los formatos para presentar la declaración. Y al final, pues nos dicen, mire, consulte el estatuto tributario, impuestos nacionales territoriales, consulte la página de la DIAN, revisa la página de la Secretaría de Hacienda y recuerde investigar en diferentes formas y relacionar la información solicitada. Y en NORMAP. Profe, ¿le puedo presentar esto en Word? Claro, me lo puedes presentar. Yo no tengo problema que ustedes me presenten este ejercicio en Word. ¿Por qué? Porque este taller pues es más conceptual. Lo que sí les voy a pedir es que no se fijen en temas de extensión, sino en calidad. Porque usted en la web va a encontrar muchísima información. ¿Qué es lo que tiene que hacer con esa información? Empezar primero a entenderla más a profundidad, a analizarla y de eso sacar un resultado. Segunda recomendación, sean muy creativos. Un texto plano es súper aburridísimo de leer. Plano me refiero a que no tenga gráficas, que no tenga de pronto una infografía, que no tenga sino texto, como si hubiese sido una consulta a ChatGPT o a Germany o a otro IA y coger y copiar y pegar. No. Hagamos las cosas de verdad porque ustedes quieren certificarse ni quieren salir a una empresa a ser competitivos. Y para ser competitivos tenemos que hacer las cosas nosotros. Es decir, tomarnos el tiempo. ¿Cuánto tiempo van a tener? Van a tener 2 semanas. Pero 2 semanas, que si usted lo hace a conciencia, es poco tiempo, pero pues es un tema conceptual. Lo que les quiero decir es, chicos, desde hoy ya les di como la instrucción. ¿Cuándo empieza a trabajar en ello? Usted lo decide, porque usted tiene su organización de tiempo y usted sabe cómo tiene planeado entregar esa actividad. La recomendación que yo le hago es, hágalo a conciencia. No espere que sea el último día para entregar cualquier cosa, porque de eso no se trata.
Se trata de que ustedes muestren resultados, hagan de cuenta que ustedes van a presentar a una junta directiva esa actividad y que de ahí depende que su trabajo se dé, es decir, que lo contraten o no lo contraten. Entonces, haga una presentación como le gustaría que sus futuros jefes vean ese resultado. Segunda cosa importante, recuerde que usted ya a partir de marzo le van a asignar transversales. Es decir, que ya no solamente va a tener que ir trabajando actividades de formación, actividades de proyectos, sino que van a entrar a trabajar con los otros instructores que nos asignen para actividades de competencias transversales. Entonces, organice muy bien su tiempo y priorice. Es decir, si de aquí a la otra semana no tenemos el transversal todavía, es la oportunidad para que usted termine esos talleres que vamos haciendo, para que cuando llegue el instructor de transversal, usted no se colapse y diga, tengo mucho trabajo, porque si se dan cuenta, cada día, cada semana van a ir aumentando las actividades y no podemos llegar al 24 de mayo con 5 o con 10 pendientes, porque eso nos va a empezar a acumular y al final vamos a resultar de pronto hasta en un proceso de deserción porque no cumplimos cuando podemos hacerlo. ¿Listo? Entonces, es mi recomendación. Ustedes deciden si empezar a trabajarlo ya o si después, siempre y cuando garanticen que el que están desarrollando ya esté finalizado y listo para ser entregado. Hasta aquí pues vamos a dejar nuestra sesión del día de hoy. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Recomendación muy personal. Para el próximo jueves que tenemos sesión en línea a las 7 de la noche y que va a ser el día que nos vamos a reunir, traigan un avance de este taller. El taller se empieza a desarrollar el lunes y ese día en la sesión yo voy a tomar 2 o 3 personas y les digo, déjame ver tu avance, cómo va y hacemos algunas recomendaciones. ¿Listo? El taller es individual. Sé que es teórico y también con toda la sinceridad les digo, muy seguramente van a encontrar trabajos hechos en la web. Pero yo tengo un tema y es que yo comparo su trabajo con lo que hay en la web. Y hay herramientas donde yo puedo entrar a mirar qué tanto nivel de plagio ustedes tienen en esto que es tan conceptual. Y eso le puede perjudicar porque un plagio comprobado puede llevar a un procedimiento con el aprendiz de llamado de atención hasta de cancelación. No es por meterles miedo ni nada, es por invitarlos a que sean de verdad exigentes con ustedes, porque de aquí depende que ustedes salgan a la actividad real, salgan a la empresa a demostrar lo que saben. Y como yo en la virtualidad no me puedo sentar a mirar que usted en el salón está haciendo el taller y me lo presenta a mano, porque si me lo quiere hacer a mano también se lo agradecería de verdad. Porque cuando uno hace a mano las cosas, que de pronto usted diga, no, es que yo soy de la vieja guardia y a mí me gusta apuntar en mi cuaderno y tengo mi cuaderno con cuadritos y después usted, profe, me hace que pase eso a un Word y eso me enloquece. Entonces yo le puedo decir, no hay ningún problema, páseme lo que tiene en su cuaderno y yo se lo reviso, porque sé que si usted me pasa sus apuntes es porque usted se tomó el tiempo de leerlos, de revisarlos, de verificar que sí era lo que usted sabía y eso es lo que me está presentando. Y cuando nosotros escribimos, asociamos más el contenido de lo que escribimos. Son recomendaciones. No estoy diciendo que me lo tienen que entregar a mano, por favor, no me malinterpreten. Lo que estoy diciendo es que hay alternativas para realizar las cosas y que usted como aprendizena tiene que tomar la mejor para que su entrega sea la más adecuada y tenga excelencia, tenga su toque personal. Tueni, te escuchamos. Puedes abrir tu micrófono y te escuchamos, señora. No te escucho, Tueni. ¿Ustedes escuchan a Tueni? Ahora sí te escucho. Ay, Por ok, allá qué pena. escucho. Profe, mi consulta no es sobre el trabajo que su merced nos estaba explicando, pero yo quisiera pedirle a usted si de pronto nos colabora
para nosotros poder terminar como nuestro otro trabajo, explicándonos sobre la tabla dinámica. O preguntarle si, digamos, el balance de comprobación, si nosotros no lo hiciéramos en tabla dinámica ni en fórmula, sino de manera como manual, ¿también se podría? No. Tienes dos opciones de hacerlo. La tabla dinámica es una opción que es automatizada, pero para poder hacerla tienes que organizar la información, como se los expliqué en la sesión pasada, que espérame un segundo acá, yo alguna vez hice una. Lo que podemos hacer es, permíteme un segundo, por favor. ¿Dónde es que está eso? Acá está. Te puedo presentar esta herramienta si de pronto, porque esa parte sí no sé si hasta allá ustedes llegaron con la grabación de la empresa, digo en la última sesión, pero si ustedes de pronto en la última sesión esa tabla dinámica no la lograron, me confirman si les deja ver este video, por favor. No la No, señora, lograron. no estamos viendo el videito, profe. No la estoy, o sea, no les estoy mostrando, se los envié al chat para que miren a ver si se los deja abrir. Es para Vale, que con calma lo miren en casa y lo puedan realizar en al paso a paso. Sin embargo, supongo que tú ya tienes todos los movimientos. Ahorita al final puedes compartirme y en un momentico te digo cómo lo hagas. Hacemos el ejemplo con las primeras 5 cuentas para que tú después lo hagas con todo. ¿Listo? Es un YouTube, déjame nuevamente les tomo porque es que no sé por qué el chat no. Ahí, revísenlo, porfa. Yo lo veo que sí lo deja reproducir. Ahí me está dejando reproducir a mí, no sé a ustedes.